Que la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. Dé lectura a la moción presentada y tome votación, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, memorando número AN-CJEE-2024-0302-M de Quito Distrito Metropolitano 5 de agosto de 2024 para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Josiah, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación de la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado, doctor Juan Carlos Larrea Valencia. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 936, convocada para el 5 de agosto de 2024 a las 8 horas, la cual establece como punto del orden del día informe no vinculante respecto al informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado, y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: aprobar la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado, doctor Juan Carlos Larrea Valencia, anexa al presente documento. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe abogado Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. De acuerdo a su disposición, señora presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Empieza el registro previo a la votación para este punto en el orden del día respecto al informe no vinculante, respecto al informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado, que estuvo a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El informe contiene 61 páginas. En la página 51 se refiere a los hallazgos de la comparecencia y dice: el doctor Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado, entre los puntos más importantes manifiesta lo siguiente. Se refiere al doctor Larrea cuando en su momento era el Procurador General del Estado. Sobre consulta señalada que ha fortalecido la atención de consultas de las diferentes entidades del Estado debido a justamente estas se enmarcan en la fase de prevención. Conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y en la Resolución 24, la Procuraduría debe tratar exclusivamente consultas sobre la aplicación de disposiciones jurídicas en abstracto, es decir, el pronunciamiento que se emitirá deberá ser considerado, como lo ha señalado la propia Corte Constitucional, como una norma. Asimismo, indica que los casos que se consultan no han cumplido los requisitos mínimos de admisibilidad. La Procuraduría ha solicitado e insistido en su reformulación. Además, establece que en el año 2023 los casos que han concluido en el archivo por no haberse atendido los pedidos de reformulación e insistencia formulada por parte de este organismo asciende a 140 consultas. Aclara además sobre la aparente discrepancia entre los 140 casos y los 90 que aparentemente se vislumbran en el oficio de respuestas de la página 2 y la página 6 inclusive, que realmente el cuadro hace referencia a no consultas, sino a instituciones consultantes. Entonces, ha tenido como consecuencia además 90 entidades consultantes a quienes se ha pedido que se formule la consulta y que finalmente no lo han podido hacer. El documento además establece que el Procurador General del Estado manifiesta que quizás pudo haberse explicado de mejor manera en el informe, pero que se revise en el rubro el número de preguntas. Si ustedes suman todas las preguntas que exceden de uno, por ejemplo, en el caso de la consulta efectuada por la Escuela Politécnica Nacional en marzo, hace referencia a 6 preguntas. Si ustedes suman todos esos números, al final llegan a las 140 consultas con todo. Eso es parte del proceso de análisis que también ha llevado adelante la mesa parlamentaria. En relación con la gestión de consultoría y del servicio ALE, menciona que la Procuraduría, en lo relativo a la atención de consultas de las distintas entidades del sector público, tiene indicadores, en muchas ocasiones indicadores internos que permiten evaluar de forma periódica la gestión efectuada con el objetivo de mejorar de forma continua la atención y respuesta debida y oportuna a las consultas. En el año 2023, las consultas que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y en la resolución 24 representaron al 57,89% de los ingresos recibidos, atendidos un total de 286 preguntas. Precisa además que es importante en este último caso señalar que lo que se hace es fundamentar la respuesta en dictámenes o procedimientos previstos cuando se verifica que no ha existido una modificación en la norma aplicable. En conclusión, en el año 2023 se llegó al
78% de consultas atendidas. Ya con relación al indicador de porcentajes de consultas atendidas en el plazo de 28 días, indica que ese plazo de 28 días es un indicador interno de eficiencia. Enfatiza además que no existe un plazo legal para la solución de pronunciamientos de consulta. El documento además deja claro que en algunas consultas que son realmente sencillas de contestar, hay otras que toman necesariamente un mayor tiempo de análisis. Cada solicitud requerirá de un mayor o menor tiempo con el objeto de abordar la temática consultada de una forma exhaustiva y responsables. Aquí el Procurador General del Estado indica que la formación estadística consolidada a nivel nacional correspondiente a la gestión de la Dirección Nacional de Consultoría para el periodo en referencia está detallada y graficada en la página 19 del informe del año 2023, pero que remitieron nuevamente la información. Menciona además que recoge la observación de que la información ha sido enviada sin estar debidamente certificada, por lo que informa se remita nuevamente. El documento además hace referencia al número de expedientes de consultas calificados como prioritarios. El Procurador General del Estado indica que se ha dejado un error en la respuesta enviada en el oficio. No son 6 oficios de consultas que fueron calificados como prioritarios. Son realmente 5 porque del caso Flopec, que aparentemente había sido resuelta en 0 días, lo que es evidente un error de tipeo y de ingreso al sistema, es lo que reza el documento. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado en su informe también respecto a lo que se ha encontrado detalla que respecto al punto de iniciativa legislativa menciona que efectivamente la Procuraduría General del Estado no envió los oficios de respuesta. Eso fue un error, pero en este alcance del público en general en nuestro sistema y es por eso que no ha podido acceder a ellas. Sin embargo, señala que enviará los oficios de respuesta en esas consultas. Cabe mencionar que la presentación del informe anual de labores debe tener un sentido de comprensión ciudadana, por lo que la información deberá estar completa y accesible. Además, señala que en el año 2023 se gestionó un total de 12 pedidos de reconsideración de pronunciamiento. Al respecto, una vez realizados los pedidos de reconsideración, la argumentación presentada, la nueva fundamentación exhibida, indica que la Procuraduría se ratificó en total de los pronunciamientos emitidos. Es decir, hubo 12 pedidos que no surtieron efecto. La prioridad se mantuvo en su criterio absoluto. Sin embargo, en algunos de ellos se realizaron precisiones o aclaraciones con el fin de abordar y no dejar de responder los argumentos esgrimidos por los solicitantes en los pedidos de formulación. Acerca del número de casos en los que se autorizó a transigir la motivación para la autorización de especificaciones de los beneficios de la transacción y los montos establecidos en cada uno de los casos. La Procuraduría General del Estado explica que la Procuraduría le corresponde velar por la legalidad de los posibles acuerdos, una revisión que se lleva con estricto apego a la normativa aplicable a la transacción atribuida y tributaria. Indica que la entidad solicitante y la entidad verdaderamente responsable del contenido de los acuerdos es el Servicio de Rentas Internas. Especifica que en el año 2023 se recibieron 13 pedidos de autorización para transigir, de los cuales 9 fueron autorizados, 2 archivados y 2 se encontraron en trámite el 31 de diciembre de 2023. Señora Presidenta, me permite informar que no existe ningún problema en las curules electrónicas. Muy bien, entonces cierre el registro y proceda a la votación. Con su autorización, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas. Señora Presidenta, contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira. Por favor, señores asambleístas, consignar su voto. De haber algún problema, informar a esta secretaría o los técnicos asignados. Gracias. 128 asambleístas se registraron, la votación avanza poco a poco y en los próximos instantes se cerrará este procedimiento para dar a conocer los resultados. Mientras tanto, continuamos dando lectura a lo que se encontró dentro de este análisis del informe presentado por parte de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado. Se señala que durante el año 2023 fueron 35 los procesos de mediación en los que se solicitó a la Procuraduría la autorización para transigir o desistir, de los cuales únicamente 7 contaron con una atención favorable, ya que estos pedidos se dieron 6 para
para este proceso. También se establece que dentro de los procesos analizados en relación con la recuperación de activos, el informe establece que las acciones realizadas para la recuperación de activos relacionadas a las sentencias penales que se encuentran ejecutoriadas con el detalle de los montos recuperados. El Procurador General del Estado indica que de las 16 causales que actualmente cuentan con sentencias ejecutoriadas, se han llevado a cabo las siguientes actividades: insistencia sobre los pedidos de cooperación internacional, solicitudes de embargo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, solicitud de información o de montos embarcados, y si estos ya se encuentran transferidos a la cuenta de depósitos judiciales. La generación de solicitudes para que se oficie a registradores de propiedad y que emitan certificaciones de inscripción de bienes embargados. Además, puntualiza la insistencia en el remate de bienes embargados inscritos en el registro de la propiedad, y finalmente solicitud de informes sobre el estado de bienes decomisados como consecuencia de todas estas gestiones y acciones. Informe además que se han logrado recuperar en el ejercicio en cuestión un monto que sobrepasa los 2.000 millones de dólares. El detalle completo de las actividades del proceso, así como los montos recuperados a la fecha, se han presentado como anexo. Menciona además que las acciones de repetición derivadas de violaciones de derechos humanos están reguladas por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto en el artículo 79 de dicha ley establece como requisito indispensable una investigación previa ante la presentación de la demanda de repetición, con el fin de identificar a los presuntos responsables. En ese contexto se han interpuesto un total de 16 demandas de repetición. De estas, 3 se han iniciado originalmente a través de una acción contencioso administrativa, lo que implica que no requiere de esta investigación previa. Y sin embargo, la Procuraduría General del Estado supervisa estos procesos en virtud de la defensa de los intereses estatales. En cuanto a casos judicializados que surge de violaciones de derechos humanos, 10 de ellos cuentan ya con una investigación previa, mientras que 3 cumplen con este requisito. Frente a esta situación, la Procuraduría General del Estado ha tomado la decisión de remitir oficios de manera trimestral en las entidades involucradas en las demandas de repetición, solicitando así información sobre los avances realizados en dichos casos. Es oportuno destacar que la investigación previa inicia después que el Estado ecuatoriano haya pagado el valor completo ordenado en la sentencia. Además, se deja claro que posteriormente se coordinará con las entidades pertinentes las acciones conjuntas a seguir para presentar las demandas de repetición. El detalle en los casos se presentó como adjunto de la respuesta al periodo de información de la Comisión. Menciona además que la plena eficiencia jurídica de la acción de repetición tiene serios obstáculos normativos para implementarse en Ecuador, no solamente porque las normas procesales no son del todo claras, no solamente por diferencias de fuentes de generación de pagos o cargos al Estado ecuatoriano que están expresamente previstas hoy en la normativa de repetición, sino por el solo hecho de que es una normativa dispersa. Es parte de todos los documentos de la sustanciación del análisis que se ha venido realizando aquí en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el informe anual de labores presentado por el Procurador General del Estado. Entre las conclusiones se determina que con la presentación del informe anual de labores por parte de la Procuraduría General del Estado, más los documentos que contempla esta, dicha institución cumplió con la obligación previa en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El contenido del informe anual de labores de la Procuraduría General del Estado presenta una enumeración consecutiva de acciones realizadas en los diferentes espacios de competencia de la entidad, complementándose con una exposición cuantitativa y cualitativa que permite analizar el grado de cumplimiento de las funciones de las que es responsable, así como sus resultados. La respuesta al pedido de información y la comparecencia del señor Procurador General del Estado ante la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado fueron cumplidas en los términos legales establecidos. Existieron inconsistencias en la respuesta al pedido de información contenida en el oficio del 1 de marzo de este año en cuanto a cifras, información incompleta, error de tipeo, falta de certificación de documentación y falta de documentos anexos. Sin embargo, con el alcance recibido en el oficio del 12 de marzo de
este año, se completa la información requerida y se aclaran las dudas. Existe un alto número, 90, de entidades consultadas a quienes la Procuraduría General del Estado ha solicitado la reformulación de la consulta durante el año 2023, lo cual evidencia la necesidad de incrementar la capacitación a las instituciones públicas. Además, entre las recomendaciones y conclusiones también se establece el fortalecimiento en la atención de consultas de las diferentes entidades del Estado que permitan contar con una fase preventiva. Si bien el sistema de absolución de consultas de la Procuraduría General del Estado es público, corresponde recalcar que los informes de labores que presentan las distintas instituciones públicas deben ser claras y específicas para facilitar la comprensión de la ciudadanía y garantizar la transparencia de la información. Con el fin de garantizar la eficacia jurídica de la acción de repetición, es necesario eliminar los obstáculos normativos, ya que de acuerdo a lo señalado por el Procurador General del Estado, las normas procesales no son claras, existe dispersión normativa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico General de Procesos, en el Código Orgánico Administrativo. Es decir, no existe una normativa uniforme que establezca criterios procesales claros que permita al Estado un ejercicio más eficiente en esta materia. De la información proporcionada por el Procurador General del Estado se registra la presentación del oficio del 3 de abril de 2023 a la anterior Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en el que se remitió el texto de la observación realizada al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado acerca de la acción de repetición. Pero es necesario aclarar que la propuesta mencionada por la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado corresponde a observaciones, más no a un proyecto de ley presentado de acuerdo a la iniciativa Señora Presidenta, legislativa me de la permite informar institución. que no contamos con problemas en conexión de curules electrónicos. Si usted me dispone, puedo proceder a cerrar la votación. Cierre votación y proclame resultados, señor secretario. Con su autorización, señora Presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 127 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Siguiente punto del orden del día, señor secretario, por favor.